Como he hecho casi todas las semanas, me gusta comenzar aquí en el mapa del progreso de peregrino para más o menos ir trazando hasta dónde hemos llegado y a dónde vamos. A ver, no es un mapa demasiado fácil de seguir, ¿no? Pero si se comienza en la parte inferior y a la izquierda, donde el cristiano está saliendo de la ciudad de destrucción, ¿sí? Eh, y antes de empezar a relatar un poquito esta alegoría, déjenme decirles nuevamente que esta es una alegoría escrita por un puritano llamado John Bunyan, eh, quien sirvió como pastor por muchos años eh, y, y, bueno, una gran parte, digamos, más o menos 12 años de su vida ministerial la pasó en la cárcel y allí en la cárcel fue que escribió este libro, este hermoso libro, Progreso del Peregrino. Y la idea de Bunyan con esto era dar una descripción que fuera a alentar y animar y también exhortar de alguna manera a los creyentes de su, bueno, de su época, ¿no? Y obviamente, quizás sin intención de él, ha sido una bendición y ha sido de aliento y de exhortación a millones de creyentes a través de la historia. Muchas copias vendidas de este libro. Y la intención de Bunyan era dar una alegoría, una ilustración de la vida cristiana, llegando primero uno en lo que es uno cuando empieza a escuchar el Evangelio y entender por medio de la palabra de Dios su propio pecado, cómo esa persona, según las escrituras y según la experiencia de Bunyan, porque es también una ilustración de su propia experiencia de conversión y su vida como cristiano, o sea, cómo uno llega al Señor y de allí cómo uno continúa hasta el momento que el Señor lo lleve a la gloria. Y bueno, entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es hacer un estudio de este progreso de cristiano, se llama el personaje principal, y entender qué es lo que se está ilustrando de las escrituras para animarnos, para exhortarnos a nosotros. Y como quizás se han dado cuenta, la mayoría de las escenas donde va parando, donde va frenando Cristiano, son claramente cada uno tiene una intención de animar, de exhortar. Entonces, son verdades, principios hermosos para ayudarnos nosotros en nuestra vida como cristianos. Entonces bueno, como les mencioné, hemos ya abarcado unos 5 capítulos que básicamente abarca toda esa parte de la parte inferior, ¿no? de sus pantallas. eh, y hemos pasado, la semana pasada llegamos hasta al final de la casa de intérprete, que está más o menos en el medio de la página a la derecha, y ahora estamos en la parte donde Cristiano llega al pie de la cruz y al sepulcro, ¿sí? Y hoy me gustaría abarcar esa sección, la cruz y el sepulcro, ahí en el capítulo 6. Y, y bueno, pienso que esta sección es hermosa, es preciosa en considerar el gozo que debe traer o que trae nuestra salvación, el gozo que nos trajo en un momento, pero también el gozo que nos debe seguir dando al considerar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que ocurrió con nuestro pecado, eh, cuando nosotros creímos en Él por medio de la fe. Y, y bueno, espero, mi esperanza por medio de este estudio va a ser eso, es animarnos por medio de una meditación bíblica un poco profunda de lo que fue nuestra salvación, de lo que fue la muerte de Cristo, lo que implicó para nosotros. Y quizás también me gustaría, por medio de este estudio, aclarar algunas cosas en cuanto a lo que es la fe, lo que significa la fe para nosotros. O sea, sobre qué está puesto nuestra fe para nosotros realmente ser salvos. Bueno, y qué es lo que implica para nuestra vida cotidiana, si la fe solo se trata de creer algo, que algo es verdadero o algo es real, o si implica un cambio de corazón, un cambio de deseos, un cambio de enfoque en quién estamos sirviendo y amando y obedeciendo. Bueno, esos son algunos puntos que queremos ver hoy y creo que este capítulo lo permite de una manera hermosa.
Em, Como lo mencioné, esta siguiente parada de Cristiano es una de las más bellas de todo el libro y quizás sea la más bella o una de las más bellas porque finalmente vemos a Cristiano despojarse de su carga. Hasta el momento, desde el comienzo del libro hasta ahora, hasta el momento de la cruz, él lleva una carga y experimenta cosas muy difíciles y otras cosas muy hermosas, eh, pero siempre llevando esa carga encima. Y esta carga hace que su experiencia hasta el momento sea desagradable, de alguna manera. Y por primera vez en este capítulo, en esta sección de Progreso del Peregrino, vemos que Cristiano experimenta el verdadero gozo de la salvación. Eh, lo anima la casa del intérprete cuando ve, obviamente, a Jesús echando el aceite sobre el fuego del corazón de los creyentes, cuando ve que Cristo está obrando en él, aunque Satanás esté intentando apagar el fuego de la gracia de Dios que comenzó, de la obra de gracia que comenzó en nuestros corazones. Obviamente todo esto son verdades hermosas que Cristiano experimenta, que se les enseña, pero acá es donde se nos expresa el gozo que Cristiano finalmente llega a tener por su salvación. Y al comenzar este capítulo, que es realmente corto, vemos que al dejar la casa de intérprete, Cristiano prosigue por un camino cercado a ambos lados por un muro, y ese muro se le llama salvación. Es una referencia a Isaías 26:1, pero la idea de lo que está ocurriendo ahí es que Cristiano empieza a correr, o sea, ya no es que está paseando eh, en lo que es su camino, o sea, su llegada a estos diferentes lugares, ya no camina hacia ellos, sino empieza a correr. Y cuando llega a este punto, hay a sus costados, digamos, este muro que lo está apuntando directamente a la meta. Algo que le permite no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino proseguir. Y pienso que la referencia aquí es particularmente a Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando se nos dice, corramos con paciencia la carrera puesta por delante. ¿Sí? O sea, eh, interesante, ¿no? Que Cristiano no solamente que camina, sino que empieza a correr. Y, pero como se menciona en Hebreos 12, algo que le cuesta a Cristiano para poder correr efectivamente es que él todavía tiene una carga. Recuerden que en Hebreos 12 se dice despojándonos de todo eso el pecado que nos asedia, de las cosas que no vale la pena correr con una carga, ¿no? Como en las carreras de antes y aún las de las actuales. Correr con ciertas cargas, con ciertas pesas, no tiene sentido, no vas a correr efectivamente, no vas a ganar. Y Cristiano quiere correr, quiere ser fiel, quiere continuar en su carrera, pero algo le está pesando. La carrera de Cristiano es estorbada por la carga que todavía lleva sobre sus hombros. Y nosotros destacamos al principio, bien al principio, cuando vimos el primer capítulo de este libro, que era necesario y fue bueno que Cristiano sienta la carga de su pecado. O sea, Cristiano, aunque recibe burlas y recibe persecución al comienzo del libro por su carga y porque está tan preocupado por lo que le va a ocurrir a él y a su familia en la ciudad de destrucción, era importante que Cristiano entienda que él tiene un pecado tremendo en su corazón y que viene juicio sobre él debido a ese pecado. Entonces, el sentir la culpabilidad por ese pecado era algo bueno. Y fue algo que no se vio en otros, como flexible, como obstinado, eh, personas que, digamos, quizás no entendieron el peso de su pecado, ¿sí? Eh, Pienso que es muy importante que cada persona, quien está empezando a conocer de Dios, conocer de Cristo, está siendo expuesto al Evangelio, necesita sentir el peso de su pecado, porque es una demostración que está entendiendo la gran brecha que hay entre él y el Dios creador de la Biblia, ¿sí? En las Escrituras se nos presenta a Dios como un Dios de gloria, y el concepto de gloria tiene
tiene la idea de importancia, de peso, de un peso mucho más importante que el peso que tiene la vida nuestra, de la importancia nuestra. Entonces es clave que una persona sienta el peso de su pecado. Pero ahora el cristiano necesita despojarse de esa carga. Ahora, siendo, como vamos a ver en un momento, yo opino que él ya es creyente, ya es alguien que tiene fe en Cristo. Ahora como creyente, él necesita despojarse de esa carga y eso solo lo va a conseguir al pie de la cruz. Muy necesario que un creyente pueda experimentar esa, ese desprender de lo que fue la culpa de su pecado para poder seguir adelante, para poder obedecer al Señor. Entonces esto va a ser un punto clave en lo que es la alegoría. Y Bunyan escribe esto, y la descripción es hermosa, ¿verdad? Siguió corriendo, cristiano, hasta que llegó a un terreno ligeramente elevado, sobre el cual se encontraba una cruz, y un poco más abajo, al pie de aquella cima, un sepulcro. Pudo ver apenas cristiano se topó con la cruz, que su carga se desprendió de sus hombros y cayó de su espalda, rodando cuesta abajo hasta llegar a la boca del sepulcro, donde fue a caer. Luego de esto, no la vi más. Y bueno, esa descripción obviamente es corta, pero lo que se resalta de esta descripción es lo que dice uno en un párrafo después. Dice Bunyan, después de esto se detuvo un rato para mirar y asombrarse, pues le resultaba sumamente sorprendente que con tan solo ver la cruz, su carga fuese quitada. Y esta escena es hermosa, ¿verdad? O sea, Cristiano llega al pie de la cruz, ve la cruz, se desprende su carga y cae en el sepulcro, ¿sí? Y ya para no verla más. Y ya vamos a explicar eso un poco más, desmenuzarlo en un momento. Pero es increíble cómo admira a un cristiano y se sorprende, es que con tan solo ver, no tuvo que hacer nada, no fue ninguna obra de él, no fue subiendo esa montaña de la ley, no fue intentando llegar por medio de otra ruta que no fuese este, este lugar, esta indicación que le dio Evangelista, no pudo cortar caminos, sino que por medio de la cruz, por solo ver la cruz, su carga fue quitada. Y en un sentido, al enfatizar esto, al enfatizar que con tan solo ver se nos resalta que una persona, para realmente llegar al punto de la salvación, tiene que recibir de parte de Dios los ojos espirituales de la fe. La fe está en contraste a lo que son las obras. La fe es algo que Dios nos da, pero es nuestra respuesta de alguna manera también a la obra de Dios al poner nuestra mira solo en Cristo, solo en la cruz para nuestra salvación. Bueno, aquí incluyo Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 Corintios 4.6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, nosotros pienso que la mayoría que están escuchando ahora entienden esto, ¿no? Que nosotros en un momento no teníamos los ojos para ver. Lo que en un momento nosotros consideramos aburrido o repulsivo, ahora los vemos glorioso, porque ahora entendemos con claridad, finalmente, de qué se trata este evangelio, de qué se trata la muerte de Cristo, qué es lo que ocurrió allí, qué es lo que se cumplió aún para nuestras vidas. Pero solo fue necesario los ojos de la fe, con tan solo mirar, porque es la obra de Cristo, es su obra la que trae la salvación.
Y acá es donde entramos nosotros también un poco a una discusión que no quiero resaltar solo por ser mera discusión académica o entre los que han estudiado a Bunyan, pero lo que nos podemos preguntar al leer esta descripción, teniendo en cuenta que ya Cristiano ha pasado por lo que es la puerta angosta, es esta escena que nos describe Bunyan, ¿es el momento en que se convierte Cristiano o es una descripción de la certeza de la salvación que recibe Cristiano ya siendo creyente? Este es el gran debate, digamos, que hay entre los que estudian a Bunyan. Bueno, sin meterme demasiado, porque quiero llegar realmente a un punto de discusión que es, digamos, fructífero para nuestra vida espiritual. Solo aclaro que parece ser que otros escritos, otros libros que ha escrito Bunyan, parecen aclarar que Cristiano es salvo al entrar por la puerta angosta. Y para algunos esto es chocante, porque dice, ¿cómo puede uno ser salvo antes de llegar a los pies de la cruz? ¿No? Porque hay algunos que dicen eso, bueno, debe ser salvo aquí porque es cuando realmente ve la cruz y no solo eso, sino que también ya la carga de su pecado es quitada. Y bueno, eso es un argumento válido, ¿verdad? Me parece muy válido pensar de esa manera. Y bueno, otros dirían, no, se convirtió en la puerta angosta porque fue allí donde él empezó a seguir, como se nos llama en los evangelios, o sea, dejar todo atrás y a seguir a Cristo por medio de la puerta angosta, entrando, llamando a la puerta y entrando para ser discípulos de Cristo. Bueno, también un argumento muy válido. Entonces la gran pregunta es, ¿será esta escena otra ilustración de su conversión o será una descripción de la certeza que finalmente experimentó de su conversión? Entonces, bueno, sabiendo que Bunyan, ¿no? Ahora primero interpretemos o intentemos interpretar lo que quería decir Bunyan hasta el punto que nos permite, ¿no? Porque hay cosas que no podemos asumir o saber bien, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es esta, ¿es esta otra ilustración de su conversión o es una descripción de la certeza que finalmente experimentó después de su conversión? Ahora, solo para aclarar esto, eh, lo que nos referimos con la certeza de nuestra salvación es que hay cualquier creyente prácticamente ha tenido momentos en su vida como cristiano que cuestiona si es verdaderamente un hijo de Dios o no, ¿verdad? Y, y yo, bueno, yo lo experimenté, de joven fui salvo, eh, y al principio, digamos, bueno, al principio de lo que fue mi trayecto como cristiano, yo tenía muchas dudas de mi salvación debido a veces a pecados que todavía no había soltado, a deseos que todavía le estaba dando rienda. Bueno, cosas así me hicieron dudar mi salvación y obviamente mis ojos estaban puestos mucho en mí. El resultado de eso fue que yo pensaba, seré realmente salvo y me cuestionaba mucho en ese sentido. Con todo lo que estoy haciendo quizás no soy creyente. Bueno, ¿qué es lo que realmente nos da certeza a la salvación? Bueno, creo que esta ilustración puede servirnos para contestar esa pregunta. Sin saber la intención exacta de Bunyan, yo opino que esta descripción puede cumplir con ambas funciones, ¿no? Cuando una persona, primero viéndolo desde el lado que es una ilustración de nuestra conversión, de nuestra salvación, bueno, cuando una persona pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona y limpia su corazón del pecado y de la culpa que le acompaña y la sepulta en la muerte de Cristo clavado en la cruz. Todo eso puede ocurrir en el momento de conversión y muchas veces ocurre. Hay personas que vivieron una vida separados de Cristo, entregados al pecado, y cuando el Señor los salva, cuando ellos ponen su fe en Cristo y se arrepienten de sus pecados, desde ese momento en adelante ya no dudan de su salvación. Entonces, pues, esto puede ser una, una alegoría, una ilustración de lo que es el momento de conversión, ¿sí?
Y quizás una de las cosas que esté ilustrando Bunyan al decir que cuando Cristiano ve a la cruz y se remueve esa carga de sus hombros y cae en el sepulcro, quizás de alguna manera esté ilustrando el hecho de que cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando perdona, como dice este pasaje de Salmo 103, nuestras rebeliones, bueno, es como está tan lejos, cuán está lejos, como dice el pasaje, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, cuando Dios perdona nuestros pecados, ya no nos ve a la luz de esos pecados. Ya nos aleja de esas rebeliones como del este hasta el oeste. Tanta es la distancia, en un sentido. Y esto es debido a que ahora Dios ve la justicia de Cristo a favor nuestro. ¿Sí? Entonces, esa descripción de que la carga cae en el sepulcro puede estar afirmando este, esta realidad de que Dios ya no lo ve más. Y nosotros no lo deberíamos ver más de esa manera, ¿verdad? Aunque sigamos luchando con nuestro pecado. Perdón. R.C. Sproul eh, veía esta descripción de la cruz y de la cara del pecado cayendo en el sepulcro de esta manera, como una descripción de la conversión. Y dice lo siguiente: el peregrino conocía la ley, conocía su pecado y se dio cuenta que tenía una carga sobre su espalda que no podía, con todo su esfuerzo y sus mayores esfuerzos, quitar jamás. Su redención debía venir fuera de sí mismo. Necesitaba una justicia que no era la suya. Necesitaba cambiar esa carga pesada de pecado sobre su espalda por una justicia ajena, una justicia aceptable a los ojos de Dios. Para el peregrino solo había un lugar para encontrar esa justicia y fue al pie de la cruz. El momento crucial en la vida del cristiano es cuando llega a la cruz. Bien, Sproul lo vio de esa manera y pienso que puede ser una interpretación muy válida, obviamente. A ver, acá no estamos debatiendo pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces no hay que pelearnos por un exégesis de los escritos de John Bunyan, pero yo creo que es válido verlo de esta manera porque las escrituras nos presentan nuestra conversión de tal manera. Y en el caso de que Bunyan, o sea, si Bunyan está ilustrando su propia experiencia, es también posible que esta sea una descripción de la certeza que él sintió al comprender profundamente la muerte sustitutoria de Cristo. Yo creo que la experiencia de muchos de ustedes es igual a la mía, e igual a la de Bunyan, en el sentido de que cuando el Señor me salva, yo entiendo que necesitaba de Cristo y que Él murió por mis pecados y que yo era un pecador, pero quizás no entendía con profundidad todo lo que significaba la muerte sustitutoria de Cristo y que Cristo tomaba sobre sí mis pecados y me daba su justicia básicamente me la imputaba, la imputación de la justicia de Cristo sobre mí. Todo eso yo no lo entendí en el momento de conversión. Entonces, Bunyan puede estar describiendo su experiencia, diciendo, wow, cuando yo entendí mejor la profundidad de lo que Cristo hizo por mí en la cruz, ahí sentí la certeza de mi salvación, de que esta transacción, esta gran obra de Dios, de Cristo, bueno, me libra de un montón de dudas, me libra de un montón de, del enfoque que yo tenía en cómo yo ahora tenía que vivir mi vida cristiana y lo que dependía, cuánto dependía de mi salvación de cómo yo vivía la vida cristiana. Bueno, eso es muy posible y probable a la luz de lo que vivió y de lo que nos escribe Bunyan en su vida, en su testimonio. Pero todo esto sirve para comprender mejor la fe o la naturaleza de la fe salvadora. Y quiero pausar un poco en esto porque quizás esto puede ser de confusión para muchos y a veces se demuestra
cuando hablamos de nuestro testimonio, cuando compartimos nuestro testimonio con los demás. Déjenme leerles solamente lo que puse aquí y después explicamos un poco. La fe que salva no es solamente una afirmación de doctrinas o creencias sobre Jesús, ¿sí? No es solo saber esto de la muerte sustitutoria de Cristo, sino que es también creer en la persona de Cristo, lo cual implica un amor, seguimiento y sacrificio por Jesús. Y espero que entiendan ahí la diferencia. No es la fe salvadora no es una afirmación de que yo sé que Cristo murió por mis pecados y que yo soy pecador y que Cristo resucitó y lo que eso implica y significa para mí, no solamente entenderlo de tal manera y creerlo como una afirmación, como una doctrina, sino como nos ilustra quizás de una manera más implícita, lo que nos ilustra cuando cristiano entra por la puerta angosta. Eso quizás nos apunte a esto de seguir a Cristo, ¿verdad? De ser su discípulo, de estar dispuesto a sufrir por Él, eh, donde se pone mayor énfasis en seguir a Cristo, en amarle como uno de sus discípulos, en que Él es nuestro Señor, ¿sí? Eh, entonces, cuando yo digo que yo he sido creyente desde hace muchos años, o me convertí en tal momento, pero después de eso, yo viví una vida entregada al pecado, no dándole importancia a la convicción del pecado, eh, entregándome a placeres y realmente sin un énfasis y enfoque en lo que la Biblia me llama a hacer, en lo que Dios pide de mí como creyente. Si yo vivía así, parece raro, parece extraño afirmar de que fui creyente hace 10, 15 años, si después de eso viví una vida entregada a los placeres, una vida en desobediencia, en rebelión a Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué está mal afirmar salvación en base a una profesión? Porque la salvación implica un amor, una obediencia, un seguimiento a la persona de Cristo, no solamente a una afirmación de ciertas creencias. Juan 14:15, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si son realmente mis hijos, tienen que obedecerme, deben obedecerme. Primera Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, en esto sabemos que nosotros somos salvos, somos sus hijos, si guardamos sus mandamientos. Entonces lo que nos da certeza de nuestra salvación, tanto en el pasado, para decir que fuimos salvos en algún momento, como en el presente, que es lo que realmente importa, que hoy podamos decir, yo soy un hijo de Dios, lo que nos da certeza es verdadera fe en Dios, lo cual es dependencia de Cristo, o sea, vivir dependiendo de la persona y la obra de Cristo, lo cual es demostrado en un amor obediente a su voluntad. Para realmente decir que tenemos nosotros amor por Cristo, la fe salvadora que nos da Dios, lo tenemos que demostrar por medio de un amor obediente, por obediencia, por cumplir sus mandamientos. Y todo generado por un corazón que ha sido regenerado con un amor por el Señor. Entonces, para mí sirve en este sentido poder llegar a la discusión, ¿no? Bueno, se está describiendo el momento de salvación, se está describiendo la certeza de la fe, la certeza de la salvación. Bueno, puede ser uno o el otro, podría ser los dos, aunque no creo que sea la intención necesariamente de Bunyan. eh, pero qué importante que nosotros eh, vivamos lo que decimos que creemos, ¿sí? Que tengamos un amor por la persona de Cristo y no solamente afirmemos que Cristo murió por mí, que Cristo hizo esto y aquello por nosotros. Me encanta leer Spurgeon sobre
Progreso del Peregrino. No comenta en todas las secciones, pero en esta sección eh, hasta le hizo falta la tinta, me parece, porque o se le acabó la tinta y dejó de escribir, pero le fascina esta sección. Y él es como que se, se identifica mucho en Bunyan. Y mucho de la experiencia de Bunyan, dice, yo la viví también y es como que muchas de sus frases hacen despertar tantos recuerdos de lo que Dios hizo en mi vida y los sentimientos que yo tuve. Y Spurgeon dijo esto: cuando pienso en mis transgresiones, más conocidos por mí mismo que por cualquier otro, y también recuerdo que ni siquiera yo las conozco como las conoce Dios, siento que toda esperanza se desvanece y mi alma queda en completa desesperación, hasta que llego de nuevo a la cruz y recuerdo quién fue el que murió allí y qué designios de infinita misericordia son respondidos por su muerte. Es tan dulce volver a mirar al crucificado y decir: no tengo nada más que a ti, mi Señor. No tengo más confianza que en ti. Si no eres aceptado como mi sustituto, debo perecer. Si el Salvador designado por Dios no es suficiente, no tengo a otro. Pero sé que eres el amado del Padre y soy aceptado en ti. Tú eres todo lo que tengo y todo lo que quiero. Qué hermoso, ¿verdad? Eh, es por Cristo y por medio de nuestra fe en Cristo, nuevamente nuestra dependencia en Él y al ser maravillados y al ser sorprendidos y asombrados por Dios, por Cristo, por su persona, quién es, por lo que ha hecho, al, es, al Él y su persona atraernos a Él y llevar nuestra confianza sobre Él, es así como nosotros dependemos de Él y llegamos a tener confianza y seguridad y certeza de nuestra salvación. Es así como somos despertados nuevamente en medio de la dificultad, en medio de las dudas, en medio de la tentación, cómo somos despertados, vivificados de nuevo a una vida espiritual que es fructífera, al pensar así del Señor Jesús, como lo dijo bien Spurgeon. Y al llegar al pie de la cruz y al ver, digamos, y a pensar en la muerte del Señor Jesucristo, eh, como le mencioné al principio, Cristiano experimenta el gozo de su salvación. Entonces, Cristiano, lleno de gozo y alegría, escribe Bunyan, dijo con un corazón desbordante de júbilo: Él me ha dado el descanso con su dolor y la vida con su muerte. Un poco más adelante dice: miró pues y volvió a mirar hasta que los manantiales que tenía en su cabeza dejaron correr sus aguas que descendieron por sus mejillas. Es obvio que Cristiano medita en lo que significa la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué persona, qué hombre, qué mujer no quiere descanso? ¿Qué hombre, qué mujer no quiere vida? Sí, todos lo queremos, pero qué increíble recibir descanso por medio del dolor de otro. Qué increíble recibir vida por medio de la muerte de otro. Y esta es la gran juxtaposición, digamos, de nuestra salvación, donde por medio del sufrimiento de Cristo y requirió la muerte de Cristo y el sufrimiento y el dolor de Cristo, nuestro descanso y nuestra vida. Y que ese haya sido el sacrificio, ese haya sido el costo, es asombroso. Es lo que nos trae gozo. Y es lo que nos trae a llanto, al reconocer, recordar lo que fue nuestra vida, lo que ha sido nuestra vida sin Cristo y cómo nos rebelamos contra Él, cómo lo odiamos con nuestra vida, cómo mostrábamos nuestro odio por medio de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, que igualmente Dios haya dado su Hijo y que su Hijo haya muerto de esta manera y sufrido de esta manera para salvarme a mí. Bueno, debe resultar en esto, en este quebrantamiento, en estas lágrimas de arrepentimiento,
porque obviamente la fe es resaltada aquí, ¿verdad? Que solo requiere que nosotros miremos a la cruz para ser salvos. Pero entendemos que esa fe implica arrepentimiento, implica este quebrantamiento, decir, mira lo que era, mira lo que fui, pero lo dejo todo atrás, Señor, por lo que has hecho tú por mí. Y bueno, esta es la expresión, el gozo de cristiano en esta sección. Y es interesante cómo concuerda esta descripción con lo que Bunyan mismo da como parte de su testimonio en otro libro. Bunyan describe que viajando por el campo y reflexionando sobre la maldad y la blasfemia de mi corazón, me vino a la mente esta escritura, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, basado en Colosenses 1:20. Ese día fui consciente una y otra vez que Dios y mi alma habían sido hechos amigos por su sangre. Dios y mi alma, hechos amigos por su sangre. Que la justicia de Dios y mi alma podían abrazarse y darse un beso. Qué lindo. Este fue un buen día para mí. Espero no olvidarlo. Eh, concuerda la descripción, ¿verdad? De lo que vemos en la reacción, en la respuesta de Cristiano con la propia respuesta de Bunyan y, digamos, de nosotros mismos, ¿verdad? Qué increíble comprender, cuando llega ese día, cuando hemos comprendido que la justicia de Dios y nuestra injusticia en un momento se encontraron y Dios me dio su justicia y Cristo tomó mi injusticia sobre él. Y ahora mi alma increíblemente tiene amistad con Dios y Dios se acerca a tal punto que me abraza y soy suyo y no me suelta más. Eh, bueno, hermosa la descripción puritana de Bunyan, ¿no? Eh, sobre su conversión o sobre su entendimiento, ¿no? De lo que fue la obra de Cristo por él. Bueno, continúa la escena y mientras que Cristiano contempla la cruz, aparecen tres seres resplandecientes y brevemente le doy una descripción de esto porque es bastante, digamos, autoentendible. Estos tres ángeles aparecen y uno por uno le van explicando las bendiciones de la salvación que tiene Cristiano ahora al ser creyente, que entienda quién es Él, qué ha ocurrido en la cruz de Cristo. Y el primero le dice que tus pecados te son perdonados. Eh, los pecados de las personas han sido expiadas en esa obra salvífica en la cruz. Lo que la ley no pudo dar en cuanto a la libertad de las cadenas de pecado, Cristo lo dio en el perdón de los pecados. O sea, nosotros nunca íbamos a poder pagar por nuestros pecados y ser justos delante de Dios por medio de ciertas leyes, por cierto cumplimiento estricto de leyes. Nunca vamos a lograrlo, necesitamos perdón. Y eso se nos dio en la cruz. Pero después habla el segundo ángel, segundo ser resplandeciente, quien menciona que cristiano debe ser revestido de justicia, basado en Zacarías 3. O sea, no solamente se le debe perdonar los pecados y quitarle los harapos viejos e inmundos de su pecado, sino que también lo que ha ocurrido por medio de la obra de Cristo es que Cristiano ha sido revestido con la justicia misma del Señor Jesús. El pecador necesita que Dios le perdone de sus pecados y que acredite la vida justa y perfecta de Cristo para alcanzar la salvación. Piensen en eso, piensen en esa gran transacción, como ya lo hemos venido explicando, y hermoso cómo se ilustra. O sea, Dios, cuando nos salva en Cristo, nos quita los harapos, nos quita esa injusticia nuestra como si fuera, la ilustración aquí, ¿no? Como si fueran ropas sucias y nos pone sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, la justicia perfecta de Cristo. O sea, lo que Él
cumplió al vivir los 33 años sobre esta tierra, al ser perfectamente obediente en su amor, en su seguimiento, en su cumplimiento de lo que Dios demandó de él, todo lo que él hizo perfectamente, aunque fue tentado de todas las maneras en las que nosotros somos, hemos sido, seremos tentados, aunque él enfrentó todo eso, nunca pecó, y su justicia, su obediencia activa ante el Señor se nos asigna a nosotros, se acredita a nosotros cuando Dios nos salva. Increíble. Aunque nosotros nunca hicimos nada para merecerlo y contrario a Cristo vivimos una vida totalmente entregado a la injusticia, a la pecaminosidad. La obra de Dios es cubrir nuestra injusticia con la justicia de Cristo. Y Dios ahora nos trata en base a la justicia de Cristo. Increíble. El tercer ángel le otorga la certeza de su salvación por medio de un sello que debería entregar en la entrada de la ciudad celestial. Y esto es una referencia a Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces nosotros entendemos que no solamente Dios nos ha perdonado, nos ha justificado por medio de Cristo y su justicia, pero también nos ha sellado para ahora darnos una esperanza hasta nuestra glorificación de que va a llegar el día en que nosotros vamos a entrar a la ciudad celestial. Y acá es donde nosotros recibimos certeza de que lo que Cristo ha comenzado en nosotros lo va a perfeccionar y lo va a completar. Si nosotros estamos en Cristo, esta es nuestra realidad. De principio a fin, estamos en Él. Entonces, luego de esa expresión de gozo de su salvación, eh, digamos, acá hay otra expresión de gozo de donde Él celebra la salvación, donde el cristiano celebra lo que Dios ha hecho por Él. Y acá les puse la cita que saqué del libro que yo tengo, esta traducción que yo tengo de Progreso de Peregrino, que es un poquito más, me parece que un poco más fiel al original, al inglés, el idioma que se escribió. Y Cristiano concluye, digamos, esta escena cantando este himno. Hasta aquí llegué cargado de mi pecado. Nada podría aliviar el dolor que me mantenía agobiado. Hasta que llegué aquí. Vaya lugar es este. ¿Habrá de ser aquí el comienzo de mi dicha? Aquí ha de caer la carga de mis espaldas. ¿Habrá de romperse aquí la cuerda que la ataba a mí? Bendita cruz, bendito sepulcro, bendito el hombre que allí fue avergonzado por mí. Hermoso. Esta celebración, esta gratitud, este gozo, ¿no? Eh, qué importante que es el gozo y la expresión de alabanza y de gratitud acerca de nuestra salvación, acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que está haciendo, acerca de quién es Él. Todo eso es tan importante, tan necesario para nuestras almas, para nuestra vida cristiana. Creo que era Lutero quien decía eh, que cuando Satanás eh, nos está tentando, nos está atacando de alguna manera, lo que hay que hacer, y estoy parafraseando, ¿no? Es cantar un himno, porque eso lo vuelve loco a Satanás. Hay que pensar y hay que meditar y hay que expresar la alabanza y la adoración a Dios, porque eso es lo que lo mantiene lejos de nosotros, por decirlo así. Eh, Cuán importante es meditar en estas verdades, en estas promesas que Dios nos ha dado, y meditar en ellas a tal punto que las expresamos a Dios y lo adoramos por esto, y eso es lo que vivifica nuestra vida espiritual. Y siento que de alguna manera
todo lo que hemos visto en este capítulo, eh, que trae un enfoque importante sobre Cristo, sobre su persona, sobre su obra y lo que resulta, los deseos, el gozo y las prioridades que resultan de eh, haber recibido fe en Cristo Jesús, haber recibido la justicia de Cristo. Bueno, creo que de alguna manera se puede resumir en este versículo para concluir. Filipenses 3, 8 y 9, donde Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, este conocimiento íntimo de Cristo. Todo lo demás que tenía, todo lo que intenté, todos mis logros, como dice Pablo, ¿no? Todos mis logros, toda mi posición que tenía antes, toda la justicia que intenté tener por medio de mis propias obras. Bueno, eso no es nada. Eso lo cuento como pérdida, o sea, que en un momento, en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, es mi Salvador, es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, la persona de Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, o la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué, qué clave, ¿no? Qué importante que es para nosotros esta dependencia de Cristo. No solamente para nuestra conversión, el momento de nuestra salvación, pero aún ahora, hermanos, para vivir de una manera que complace al Señor, para tener nosotros eh, la materia prima para que Dios obre en nosotros y produzca fruto en nuestras vidas. Debe haber este enfoque en Cristo, esta dependencia en Él, en su persona, en su obra. eh, y eso es lo que nosotros nos lleva a tener certeza de salvación. Eso es lo que nos da vida espiritual. Y pienso de que, de alguna manera, lo que Bunyan describió en esta sección fue justamente para resaltar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, y cómo yo, como cristiano, puedo tener gozo ahora, sabiendo que mis pecados han sido perdonados. Y yo soy ahora visto ante el Señor como justo, y puedo vivir justamente si sigo, no solamente si dependí de Él una vez, sino que sigo despojándome de mí mismo, negándome a mí mismo y tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Así es como yo puedo seguir ahora mi peregrinaje hasta llegar al Señor, hasta llegar hasta la gloria. Así es como yo sigo mi peregrinaje de una manera victoriosa, con certeza, con gozo. Si me mantengo enfocado en Él, dependiendo de Él, porque Él es el excelente. Es su excelencia, es su obra, no la mía. Yo tengo que menguar. Él es el que tiene que crecer. Él es el que tiene que ser mi enfoque. Él es mi Señor y yo me sacrifico por Él.